Welcome to Thompson Rivers University. Hi, I'm Caitlin. And I'm Tim. And we're really excited to show you around campus and share with you all that TRU has to offer. You'll get an inside look at what it means to be a student at TRU. What an awesome experience that is. You can learn, study, grow, eat, live, and relax here at Thompson Rivers University. Thompson Rivers University is located in Kamloops in the interior of British Columbia on the traditional lands of the Secwepemc people. It began in 1970 as Caribou College. As the institution grew and offered degree programs, it became the University College of the Caribou. It has since evolved to a full-on university as of 2005. Now, over 14,000 students study on campus. And another 12,000 study by distance or online. TRU provides a diverse and dynamic environment in which you can grow and learn. The campus is beautiful and easy to navigate and has superb academic opportunities. And the small class sizes provide students with an intimate sense of community. Vente a Canadá. Estamos nuevamente en esta transmisión en vivo y es la segunda del día. Andrea, si me colaboras bajándole un poquitín al volumen de tu celular porque se me oye un poco de feedback por acá. Listo, ahora sí, estamos en esta segunda transmisión del día aquí en Vente a Canadá para todos ustedes. Y bueno, pues les recuerdo que Vente a Canadá, en la Expo Vente a Canadá van a encontrar a más de 25 instituciones educativas de todo Canadá este día 18, 19 y 20 de mayo y ustedes se pueden registrar para asistir en www.venteacanada/expos. En el día de hoy nos está acompañando a Thompson Rivers University y su representante, Andrea Fajardo, nos va a platicar un poco sobre cómo pueden ustedes alcanzar el sueño de estudiar allá en esa bella universidad, en la bella provincia de British Columbia. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Como siempre a esta feria espectacular de Vente a Canadá que a TRU le encanta participar y pues que obviamente eso ha ayudado a que muchos estudiantes en Latinoamérica y Centroamérica conozcan a Thompson Rivers University. Así es, y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, porque creemos nosotros en Vente a Canadá que lo más importante es que ustedes que están en su casa, que ustedes que están desde sus países de origen, sepan todo lo que tienen que conocer sobre Canadá antes de tomar esta importante decisión para cambiar sus vidas. Y es una decisión que, se los juro, que les va a cambiar su vida y para bien. Y bueno, como lo hemos dicho en anteriores webinars, si es que son seguidores de Vente a Canadá, tanto en Facebook como en Instagram, que para abrirle las puertas, para que se abran, las puertas en Canadá, es importante el estudio. Es la forma en la que funciona Canadá. Si ustedes estudian un posgrado, estudios superiores en una universidad, en un college, ustedes se abren la puerta a las posibilidades en este bello país. Bueno, pues ahora sí, después de esa breve introducción, les doy la bienvenida a todos. Y Andrea, platícanos un poco sobre TRU, dónde está, cuéntanos un poco más sobre la universidad, etcétera. Claro que sí, bueno, Thompson Rivers University es una universidad pública. Estamos ubicados en la provincia, en la mejor provincia de Canadá, que es British Columbia, por obviamente las bondades acerca del clima y bueno, de ser una de las provincias en este momento más codiciadas y privilegiadas para el tema migratorio también. Entonces, Thompson Rivers University cuenta con más de 140 programas entre certificados, diplomas, licenciaturas, posgrados y másters. Con todos nuestros programas, ustedes pueden acceder al Post-Graduation Work Permit y con todos nuestros programas pueden trabajar mientras ustedes están estudiando. También tenemos un programa de inglés que es ESL, que ustedes pueden hacer Pathway, ir nivelándose en el inglés y además después acceder a materias de su programa. Donde queda ubicada la universidad, como te decía, es British Columbia, es Kamloops, una ciudad que está ubicada a 3 horas y media manejando desde Vancouver o media hora en avión. También tiene vuelos directos desde Toronto y Calgary. Una ciudad hermosa, como les decía antes, privilegiada por el clima. Es una ciudad donde es muy económico vivir. Es pequeña, no tiene más de 150,000 habitantes, pero es muy próspera y con muchas oportunidades laborales y de estudio para los estudiantes. Esto es muy, muy importante. ¿Dime?
Sí, no, iba nada más aquí a hacer un paréntesis y recordarles a todos los que nos están acompañando que estamos totalmente en vivo y les pedimos que de favor nos puedan ir dejando por acá sus preguntas y nosotros las vamos a ir haciendo conforme vamos avanzando. La naturaleza de este webinar es informal. El chiste de este webinar es que ustedes conozcan un poco más sobre esta institución en esta conversación que vamos a tener Andrea y yo, pero para que ustedes obtengan más información, los invitamos a que asistan a la expo que vamos a tener el 18, 19 y 20 de mayo. Yo sé que ya lo dije al inicio, pero es importante que sepan que en este día van a ustedes poder platicar con Andrea y con representantes de la universidad directamente en nuestra página web. Ahí es en donde ustedes van a poder platicar no solo con ella, sino con representantes de más de 25 instituciones educativas de todo Canadá, así como escuchar las diversas conferencias que tendremos en estos 3 días. Les recuerdo que la Embajada de Canadá va a estar presente también en los 3 días y van a dar conferencias exclusivas para todos ustedes y nos van a dar a conocer todas las nuevas los nuevos cambios a las restricciones que hubo por pandemia. Y bueno, pues ahora sí, después de ese comercial, vamos a continuar, Andrea, porque yo creo que lo que todos quisiéramos saber sobre TRU es ¿qué programas puedo encontrar en TRU? ¿Qué puedo estudiar yo en TRU? Porque temprano estuvimos con Royal Girls University y ellos nos dijeron que ellos son una universidad enfocada en humanidades y negocios. ¿Ustedes en qué se enfocan? Bueno, realmente Thompson Rivers University es una universidad donde ustedes van a encontrar amplia variedad de programas, por eso les mencionaba los 140 programas y los rangos en que nos movemos, certificados, diplomas, licenciaturas, posgrados y máster. Y, y de otra manera, también está la parte bueno, nosotros nos enfocamos mucho en la parte ambiental, en la parte de turismo y en la parte de negocios. Pero tenemos programas en los que ustedes obviamente son muy diferentes que van a poder encontrar con nosotros. Tenemos facultad de artes y van a encontrar teatro, criminología, van a encontrar comunicaciones, periodismo, fine arts, van a encontrar todo lo relacionado con visual arts también, que es pintura y escultura, ciencias, van a encontrar lo relacionado con veterinaria, lo más parecido, animal biology, chemistry, van a encontrar biología molecular, biología microbial y... Bueno, parece que tienen de todo. Un montón de opciones en turismo, en negocios, en másters, en posgrados, también encuentran en turismo y en negocios, diplomas, Adventure Guide, que es un programa de deportes de aventura, Culinary Arts, que es el de cocina, con el Red Seal Certification, mayor certificación. La verdad es que tenemos de todo. Y con todo, excelente, pueden acceder al Post-Graduation Work Permit, que es lo mejor. No, y eso es muy buena información, Andrea, porque bueno, así podemos conocer un poco más sobre la institución. Y ahora les recuerdo a todos los que nos están acompañando que como el webinar es de 1 hora, es difícil comprimir toda la información para ustedes y es difícil responder preguntas sobre si tienen tal programa de ingeniería, sobre si tienen tal programa. Entonces, les recomiendo que ahorita, mientras estamos en el en vivo, ingresen a la página web de TRU, que es www.tdetito.ca. Y entonces ingresen ahí, vean los programas que existen en el área de International Students y en este momento nos preguntan, oye, quiero saber un poco más sobre esta ingeniería o este programa de Project Management y, por ejemplo, este requisito, ¿qué significa? Háganos ese tipo de preguntas y yo con gusto voy interrumpiendo a Andrea y así les podemos responder preguntas pues que ayuden a solucionar más problemas para todos, ¿verdad, Andrea? Así es, totalmente. Y bueno, y aquí pues lo que tú decías, estamos como ampliando, pero tratándolo de hacer de una manera muy interactiva toda la información acerca de Thompson Rivers University y lo que más, pues con Steven, ya con el tiempo y la experiencia hemos sabido que ustedes preguntan más o que más les causa curiosidad. Ahora quería mencionarte algo acerca de Kamloops, de la ciudad donde queda la universidad, y es que es una de las ciudades donde más festivales y eventos se realiza al año. Así que esto abre muchas oportunidades a los estudiantes laboralmente. Claro. Únicamente tenemos el 5% de desempleo en los estudiantes internacionales, así que es una tasa muy baja comparada con otras ciudades e incluso ciudades grandes. Y ahora, yo creo que algo que es muy importante para todos los que estamos en Latinoamérica es, queremos saber, por acá nos pregunta Ana Julia que si podríamos aclarar el nombre de la universidad, es Thompson Rivers University o TRU por las siglas. Algo que es muy importante que quisiéramos yo creo saber todos es, ¿cómo puedo yo como estudiante internacional trabajar en Canadá? ¿Cómo es que TRU me abre estas puertas y qué es lo que puedo hacer yo?
Bueno, en primer lugar, nosotros somos una universidad pública, entonces instituciones públicas tenemos la facilidad de poderle dar a nuestros estudiantes ese permiso de trabajo durante el tiempo que están estudiando, 20 horas a la semana, en vacaciones full time, y cuando ustedes terminan cualquier programa de mínimo 2 años, van a tener 3 años de Post-Graduation Work Permit, que es lo que al final les va a permitir llegar hacia la residencia. Y la otra, pues, es obviamente siendo universidad, también hay muchas posibilidades de que mientras ustedes, recuerden que con inglés únicamente ustedes no pueden trabajar, pero si están adelantando su inglés y a materias de su programa, sí van a poder acceder a los permisos de trabajo por estudiar en una institución y en una universidad pública, claro está. Y ese es un punto muy importante que les dijimos temprano, estudiar inglés en toda la extensión territorial de Canadá no permite trabajar. Esto es una ley, así está, no es porque nosotros no querramos, sino que así lo estructuró el gobierno. Estudiar inglés como segunda lengua no permite trabajar, pero si ustedes estudian un programa de estudios superiores, por ejemplo, cualquiera de los que ofrece la universidad, entonces sí ustedes pueden acceder al permiso de trabajo mientras estudian, que les permite trabajar ¿cuántas horas? 20 horas a la semana y full time en vacaciones. Y también les otorga el permiso de trabajo posgraduado, que es una ventaja que les da el gobierno canadiense. Cuéntanos un poco más sobre ese permiso de trabajo posgraduado, ¿cómo funciona? Bueno, ese permiso de trabajo es algo clave que en este momento creo que ningún país lo da, únicamente Canadá, que ofrece tantas oportunidades para los estudiantes. Es un permiso en el cual ustedes, después de haber hecho 2 años de estudio, en lo que sea, ya les contaba, con TRU, diploma, certificado, licenciatura, posgrado o máster, pueden aplicar, viene prácticamente implícita en su visa de estudio, y la aprobación pues es demasiado fácil y pues consta de 3 años. En esos 3 años, la idea es que ustedes busquen trabajo mínimo 1 año en lo que estudiaron y hagan su experiencia laboral. Después de hacer esta experiencia laboral, tienen muchísimas posibilidades para poder aplicar a su residencia permanente, casi todas las posibilidades, mientras consigan trabajo en lo que estudiaron. Ahora, Claro. hay algo de lo que hablaste antes que me gustaría rapidito hacerles como una Adelante. anotación importante, y es, si ustedes tienen pareja y quieren hacer un programa ESL en la universidad, que sería un programa universitario también, pero de inglés, ustedes pueden, la ventaja es que por ser universidad pública, ojo que esto es solo para universidades públicas para que los chicos no se vayan a confundir, puede la pareja trabajar full time y los hijos entre 5 y 17 años estudiar gratis como si ustedes estuvieran haciendo un programa universitario normal, si estudian mínimo 1 año, porque están haciendo algo inglés en la universidad. Entonces, Claro. esta ventaja es muy, muy interesante también para los estudiantes que quieren viajar y tienen familia y les preocupa el tema del inglés. Y un paréntesis que voy a hacer, las regulaciones cambian de provincia en provincia y esto es muy, muy importante que lo sepan porque lo que pasa en British Columbia no pasa en Ontario necesariamente. Entonces es muy importante que revisen eso porque lo que les estamos contando aquí solo aplica para instituciones de allá. Entonces, bueno, acá tengo una pregunta muy buena de Gaby. Dice, ¿no dan programas en francés? Y yo creo que muchos en Latinoamérica, como sabemos que el idioma oficial en Canadá es el inglés y el francés, bueno, pues podemos pensar que en todo Canadá se habla francés. Cuéntanos un poco de esto. ¿En qué idioma son las clases ahí en TRU? Bueno, en inglés, la verdad, bueno, esto yo lo digo como visitante porque yo realmente pues en este momento estoy en Colombia, pero pues Steven les puede decir, la verdad, digamos que esto que dicen de inglés y francés, mucha gente tiende a pensar que en todas partes es francés, pero la mayoría de Canadá, en la mayoría de provincias hablan en inglés. Todo está, los avisos, cualquier cosa, todo está en francés y en inglés, pero el idioma en sí que lidera a Canadá es el inglés. Así que no hay clases en francés, a menos que tú tomes eso como, hay clases que puedes tomar como un segundo idioma dentro de tu programa, y ese sí puede ser francés, si te interesa. Como no te clases optativas, asumo. Exacto. Pero si no, no te preocupes que no vas a recibir clases en francés, solamente en inglés. Sí, como dato cultural, bueno, yo tengo ya 9 años en Canadá, entonces aquí, por ejemplo, en Ontario, donde yo estoy viviendo, yo no me ha tocado en estos 9 años encontrarme una persona que hable francés. Sí, claro, todos los letreros y todos los avisos oficiales e incluso los productos vienen en los dos idiomas, pero todo es en inglés. Obviamente esto cambia en la provincia de Quebec, que es la única provincia de todo Canadá que el idioma oficial es el francés, debido a que es una colonia francesa. Pero bueno, es como si dijéramos
que el estado de Santander, el departamento de Santander en Colombia es el único que habla francés y el resto habla español. Igual para México, que el estado de Jalisco fuera el único que habla, no sé, francés y el resto habla español. Es raro, pero pues así sucedió. Exacto, exacto. Es que y eso es algo que todos afuera pensamos acerca de Canadá. Y bueno, es lo mismo lo que tú decías. Bueno, que eso me parece otra parte que la gente siempre lo piensa, como Canadá, de una vez nosotros pensamos, uy, qué frío, qué clima tan terrible, pero en la provincia de British Columbia, que era la que yo les contaba, una de las bondades es esa, el clima es súper lindo, el clima en verano, hay verdadero verano, en otoño y en primavera no es tan malo, y en invierno es hasta -4 el máximo. En otra parte de Canadá, donde está Steven, por ejemplo, es muchísimo más frío. Entonces, Qué mala eres, no me los vayas a asustar. en comparaciones que pronto uno siempre llega a pensar acerca como el francés, el clima y relaciona Canadá con todo esto, pues vean que hay otras cosas que pasan en Canadá que uno a veces no sabe. Pero mira, yo lo que he escuchado a otros expositores cuando hacíamos las expos en persona, un expositor siempre decía, mira, después del -15 ya no se siente nada. Ya estás casi muerto en vida, entonces no pasa nada. Pero no, o sea, como digo, es broma, pero acá en la provincia de Ontario sí podemos llegar a -34, pero como todo está climatizado, entonces en realidad no se siente. Y digo, ahora sí, en la provincia de British Columbia, en donde está Thompson Rivers University, ahí sí tienen un invierno súper cortito, rara vez bajan a 0, o sea, sí está muy bonito, ¿para qué les digo que no? Sí, pero bueno, yo estoy acá en Ontario y también me gusta. Los dos son muy bonitos, yo he ido a British Columbia y es hermoso, pero bueno, dime. No, y que es cuestión de costumbre, ¿no? Como todos, nos vamos Sí, es cuestión acostumbrando de a todo. costumbre, es cuestión de ver qué es lo que te gusta, porque digo, hay gente a la que le gusta vivir en la capital, digámoslo así, y hay gente a la que le gusta vivir, no sé, en ciudades más pequeñas, hay gente a la que le gusta vivir en la costa, mientras que a otros le gusta vivir, no sé. Entonces, es cuestión de uno. Sí, exacto. Sí, exacto, eso es cierto. Bueno, quisiera entrar en tema, Andrea, y quisiera preguntarte, creo que esto muchos se están preguntando. Uno, ¿cuáles son los requisitos para ingresar en TRU? Que son sencillos, no se preocupen, no es tan difícil y para eso existe Andrea. Ese es el trabajo de ella, ayudarles a cumplir ese sueño. Y ella representa a TRU en toda Latinoamérica. Y dos, también, algo que siempre nos preguntan es que si existe algún tipo de beca. Bueno, las dos cosas. Entonces, para los requisitos, lo que dijo Steven, no se asusten, no son muy difíciles. Obviamente esto depende al tipo de programa que estén aplicando, pero en la mayoría de las veces únicamente necesitan las notas, los transcripts de lo último que hicieron en español y en inglés, es decir, lo original, y después mandarlo a traducir si no lo tienen traducido. Algunas instituciones tienen ese servicio de traducción o lo entregan traducido, entonces ustedes pueden preguntar, el diploma o el certificado donde dice que ustedes cursaron, finalizaron y se graduaron de eso, high school o universidad para hacer un posgrado o un máster, y también una hoja de vida en inglés es importante y el examen de inglés. ¿Qué exámenes admitimos nosotros? Admitimos IELTS, admitimos TOEFL IBT y admitimos Duolingo, no para máster, pero sí para el resto de programas. Y la otra parte es la parte del, eso es básico lo que necesitan. Algunos programas de máster requieren otro tipo de cosas, pero la verdad son muy sencillas, referencias, o bueno, ya son como temas de research, entonces el tutor o la persona que les va a guiar el research, eso es como lo otro. Pero en general necesitamos esto. Y en cuanto a becas, TRU ofrece becas por excelencia, digamos que no son muy grandes, pero la verdad pues es una gran ayuda, son $4,000 que se dividen en 4 semestres, $1,000, pero eso nos pueden alcanzar para los tiquetes aéreos, nos puede ayudar a ahorrar para residencia, bueno, este tipo de cosas. Y por otro lado, ofrecemos becas deportivas en fútbol, voleibol y básquetbol, así que si ustedes juegan en un equipo hace mucho tiempo, pueden enviarme un video con sus mejores jugadas, una hoja de vida en inglés, una hoja de vida deportiva en inglés, y referencias del coach. Eso les va a servir y con eso vamos a poder aplicar. Y lo bueno es que esas aplican hasta el 50% de los fees académicos. Y ahora, yo sé que tú tienes mucho y tenemos mucho público mexicano,
en Expo Vente a Canadá. Tenemos mexicanos, colombianos, chilenos, de Ecuador, tenemos de Perú, tenemos de todos lados. Es más, díganos de dónde nos están viendo. No, y yo sé que también hay Panamá, a mí tengo muchísimos, Panamá, Argentina, muchísimos. Ahora hay una cosa, por eso digo que yo sé que tienes bastante público mexicano, porque esta es una noticia para los mexicanos, y es que TRU cuenta con una beca especial para los mexicanos que se llama Jorge Campos, el famoso arquero de México, que fue muy, muy, muy famoso. Es una beca que se hace con él, en conjunto con él. Si ustedes tienen buenas notas en high school y van a pasar a una licenciatura, entonces ahí contáctenos, porque es una beca muy, muy especial de $12,000 que se dividen en 4 semestres. Es decir, las estudiantes recibirían un bono de $3,000 por semestre. Es fácil aplicar, solamente pues lo que les digo, contáctenos para guiarlos en su aplicación, y tienen que hacer pues un ensayo, las notas y presentar para esa beca. Así que ya sabes, tenemos, y cuando ya están estudiando, tenemos muchísimas más becas y oportunidades para los estudiantes que ya entran a la universidad. Así que... Ahora, un paréntesis que voy a hacer. Es muy importante que recordemos a todos los que nos están acompañando que las becas no son lo que nosotros tal vez estamos acostumbrados a escuchar en Latinoamérica. Es decir, no van a encontrar una beca completa, eso sí, no lo van a encontrar. Son como apoyos o descuentos para ustedes si es que cumplen con los requisitos, y obviamente tienen que competir contra otras personas en la universidad para poder calificar para estas becas, que no es imposible, y para eso está Andrea, para apoyarles, pero sí es importante que lo recuerden. Y luego también, como lo mencionó Andrea, una vez ustedes ingresen a la universidad, es decir, pagando su colegiatura al 100%, entrando como estudiante y demuestran tener calificaciones, entonces pueden ustedes participar por otro tipo de becas, ya demostrando calificaciones y compitiendo con otros estudiantes para obtener estos descuentos, ¿cierto? Exactamente. Y me gusta mucho que recalques la parte de, pues, que las becas no aplican para todos, porque eso es importante. Las becas realmente no aplican para todos los estudiantes. No quiere decir que ustedes, por haber aplicado, sí vayan a ser aceptados. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí. Sí, así es. Y es muy importante que recuerden ese dato. Bueno, vamos por acá continuando con esta transmisión. Entonces, nos mencionaste que los requisitos para estudiar en TRU, ¿cierto? Sí, los requisitos ya los mencioné, que son los que les decía. Y bueno, no sé, yo sé que esta pregunta también la van a hacer, y es bueno, lo que tienen que sacar en los exámenes que recibimos. Duolingo lo aceptamos de 110, recuerden, no aplica para Masters, para todos los programas excepto Masters. Y tenemos también la parte de TOEFL IBT, que es 88, mínimo 22 en cada banda para todo menos Master, y Master 92, mínimo 24 en cada banda. IELTS 6.5 overall, mínimo 6 en cada banda para todo excepto Master, y Master 7 overall, mínimo 6.5 en cada banda. Excelente. Y esos son los exámenes de inglés que aceptan ellos para que ustedes comprueben qué nivel de inglés tienen, porque recuerden, las clases son en inglés. Ahora, una pregunta que nos hicieron temprano era que si ustedes tenían algún tipo de clases de nivelación de inglés para que antes de entrar al programa o a la carrera. Claro que sí. Es el programa ESL. Nuestro programa cuenta con 5 niveles. La buena noticia, lo que hablamos al inicio con Steven, es que si ustedes ya están en los 3 primeros lugares, pueden estudiar con nosotros, o nosotros tenemos muchos partners, muchas instituciones que están en Vancouver que también les pueden ofrecer ese servicio. O si ya están en el nivel 4 y 5, ya pueden empezar a nivelar inglés y ver materias de su programa y acceder a su permiso de trabajo. Así que esto es súper, súper clave que lo tengan en cuenta, y que pues obviamente el inglés no sea un impedimento para que un estudiante entre a estudiar con nosotros, y tampoco pues para que ustedes dejen su sueño a un lado, sino se den cuenta que hay muchas oportunidades y muchas ventajas de estudiar en una universidad así. Además, no pagan nada excedente por estudiar inglés. Pagan lo mismo que pagan por su semestre, ven sus cursos de inglés y sus cursos o sus materias de la universidad por el mismo valor. Así que esto también es muy importante. Y una pregunta, Andrea, ¿hasta qué edad o qué edad límite tienen ustedes ahí en TRU para aceptar estudiantes? No, nada, esto es como los sueños, el cielo es el límite, no hay límite, no hay ningún límite para la edad. Nosotros en particular como universidad no tenemos ninguna edad límite, pero recuerden que cada estudiante es un caso diferente.
Así que cada perfil es un caso diferente, así que hay que ver muy bien esto, hay que perfilarse muy bien y hay que saber qué me conviene estudiar y qué no me conviene estudiar. Por eso tienen que contactarnos, obviamente para darles esas herramientas y saber qué es lo mejor para cada uno. Claro, y para los que están en Facebook, les recuerdo que el correo de Andrea es latam@tru.ca y para Instagram, latam@t de Tito, R de Roberto, U.ca y así pueden contactar a Andrea. Ahora les recuerdo que Andrea va a estar presente en nuestra expo, estos 3 días de expo en mayo, 18, 19 y 20 de mayo, junto con más de 25 instituciones educativas de todo el país, para que ustedes tengan un tiempito de platicar, porque vas a poder chatear directamente con Andrea y hacerle todas las preguntas que ustedes tengan sobre cómo, por ejemplo, yo ya tuve un IELTS, me sirve, oye, ¿qué pasa con los requisitos de tal programa? ¿Estás aceptando para tal semestre? Etcétera. Todo lo que ustedes tengan de dudas, las van a poder ahí desahogar. Entonces, es un excelente lugar para poder platicar con Andrea y los representantes de la universidad. Ahora, una pregunta, Andrea. ¿Qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, de bachillerato o grado 12 en Colombia y también con aquellos que ya hayan tenido una licenciatura o un programa de pregrado o carrera? ¿Cómo funciona el ingreso para cada uno de ellos? Para los que, perdóname, me repites que no te escuché, los que hayan tenido un... Sí, ¿cómo funciona el ingreso o la admisión para un estudiante de bachillerato o grado 12 en Colombia y bachillerato en México o para alguien que sea que ya haya estudiado un pregrado o una licenciatura en México y que quiera estudiar algo más? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos y qué tan complejo es estudiar en TRU? Bueno, no es nada complejo y tenemos muchas cosas. O sea, hay oportunidad para quienes ya, bueno, no importa que estén en grado 11 o en grado 12, porque en la universidad tenemos, en muchas carreras ustedes van a ver grado 12. Pero si, por ejemplo, yo voy a estudiar algo relacionado con ciencias, tengo buenas notas, es decir, mis resultados entre noveno, pues aquí decimos noveno, décimo, 11, o en mis últimos años son buenas en esas materias, no voy a tener que hacer foundation, no voy a tener que hacer esos como nivelación en esa área, no voy a tener que hacerlo. Entonces, así que voy a tener oportunidad si estoy en 11 o estoy en 12. Ahora, si ustedes hicieron bachillerato IP, también podemos transferir créditos. Ustedes pueden empezar a ver que vamos a valer algunas de esas materias que ustedes ya vieron. Y la otra es si hay estudiantes en cualquier parte del mundo que hayan hecho en cualquier universidad, obviamente que esté reconocida, al menos, digamos, 4 semestres de universidad, pueden pensar en transferirse a Thompson Rivers University y les vamos a transferir los créditos hasta del 50% de lo que ustedes ya vieron. Tengan en cuenta que las universidades normalmente transfieren el 30%, nosotros transferiríamos casi hasta el 50%. Entonces, a ustedes les quedaría más o menos 3 años para graduarse en TRU. Así que oportunidad para todos hay. Hay beneficios y hay facilidades para que ustedes puedan ingresar a sus programas. Así que solamente lo que les decía, pregúntenos. Yo por acá en las respuestas o bueno, en el chat les dejé mi correo de nuevo, latam@tru.ca. Excelente. Y ahora vamos a entrar al tema que todos queremos saber y que se están muriendo de conocer. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los costos para ingresar a TRU? Bueno, como veníamos hablando antes, todo el mundo relaciona Canadá con frío, Canadá con esto, y relacionan que el college y la universidad. Entonces siempre dicen universidad, no, eso es carísimo, yo no voy a poder entrar a una universidad, siempre estoy pensando como en un college por esto. Pues les cuento que Thompson Rivers University es de las pocas universidades en Canadá que ofrece precios de college. No excedemos programas de $18,000 al año y ustedes solo tienen que pagarlo semestral, incluidos los másters. Los másters no exceden los $37,000 los 2 años, es decir, menos de $18,000 al año. Así que son precios súper competitivos, dependiendo obviamente del programa, pero todos oscilan en ese precio, ninguno es superior. Y si ustedes investigan, se van a dar cuenta que tenemos esos mismos precios en una universidad con reconocimiento mundial, que ustedes todos los programas tienen de ese reconocimiento, y eso es una ventaja también grande para usted. Y otra cosa súper importante de la universidad, los salones de clases nuestros no exceden los 40 estudiantes, así que es muy personalizado y somos muy prácticos, somos hands-on, están en práctica desde el primer momento que ingresan a la universidad. Excelente, y creo que eso es un muy buen punto, Andrea. Y por acá también tenía una pregunta de Instagram. Creo que
Ay, ya la perdí la pregunta. Bueno, dice aquí Marketing Creator, ¿con cuántos créditos puedo ya solicitar un traslado? 2 años, son más o menos, 2 años serían más o menos 15, 30, más o menos unos 60 créditos. Excelente. Y bueno, pues para todos los que nos acompañan en esta sesión informal, les recuerdo que Andrea va a tener su presentación, una diapositiva y presentación los días de la feria. De hecho, si ingresan a ventacanada.com/conferencias, van a poder ver qué día ella tiene su presentación y con diapositivas y fotos les va pasando por el campus y les va mostrando un poco más. Pero pues en este momento aquí la idea es hacerlos conocer un poco más de TRU, que se enganchen y que conozcan un poco de esta institución que en realidad les puede abrir las puertas a este país. Ahora, algo muy importante es que no solamente ustedes van a invertir $18,000 canadienses al año, y son dólares canadienses, sino que también ustedes, al tener un título universitario, ustedes van a ganar como un canadiense. Platícanos un poco, Andrea, ¿cuánto gana un recién egresado de TRU? Bueno, eso depende mucho del área en la que se muevan, pero más Totalmente. o menos está entre unos 25 o 40 dólares pueden ganar por hora, más o menos. Cuando están estudiando y son pues, trabajos más informales, el mínimo es de 14.5. Pero de resto, pues obviamente eso depende del área, digamos, business gana una cosa, IT gana otra, el que más gana es IT. Un ejemplo más o menos, pues para que sepan que esos 18,000 los van a ver con creces. Sí, claro, sí, claro. Bueno, más o menos un sueldo mínimo, más o menos de un estudiante que se Recién gradúa. egresado. Recién egresado. Es más de 45,000, $50,000 al año, más o menos. Ese es el presupuesto que un estudiante tiene. Así que recuperan prácticamente en un año más de la inversión que hicieron en los 2 años, por ejemplo, en un máster. Exacto. Es muy bueno. Ahora, si ustedes tienen curiosidad y quieren saber más o menos cuánto ganarían ustedes con un programa de TRU, los invito a que se metan a páginas como monster.ca o que se metan a Indeed y revisen cuánto ganan los recién egresados de tal programa, de tal carrera. Y obviamente no busquen, muy importante, no busquen los programas o las carreras como ustedes las conocen en su país, porque como ustedes los conocen en su país, no es como se llaman acá. Revisen la lista de programas que tiene TRU, vean la lista de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No el Cardex, ¿El Pensum? Ajá, el Pensum, para que vean a qué es lo que más o menos equivale en su país y entonces así puedan ya ustedes decir, mira, tal programa es similar a tal que se llamaría de tal forma en mi país. Y así entonces ustedes con ese nombre pueden buscar que cuánto ganarían, porque es muy importante que verifiquen eso, porque cambian acá las cosas y es un sistema educativo diferente, una cultura diferente, y por eso es que estudiar en Canadá les va a abrir las puertas, ¿cierto? Exactamente. Y otra cosa, mira qué importante, y bueno, otro dato de estos que nos gusta saber, curioso e importante, nosotros en los últimos 2 años hicimos una encuesta el año pasado para saber en los últimos 2 años cuántos de nuestros estudiantes ya tenían ese trabajo que necesitaban para conseguir la residencia, o sea, en lo que estudiaron, y pues cuántos estaban en aplicación. Más o menos entre los dos nos dio un 86% de los estudiantes egresados de Thompson Rivers University, un muy buen número. O sea, con esto podemos ver que los estudiantes tienen un gran beneficio y la empleabilidad de los estudiantes después de terminar es muy amplia, muy grande, y hay un porcentaje alto de oportunidad de conseguir ese trabajo en lo que ustedes estudiaron. Así que esto es súper, súper bueno. Y mira que claro. algo que se te había perdido, que rapidito lo digo, es la pregunta de ¿Sí? la nivelación. Recuerden que la nivelación de inglés combinada con el programa no tiene valor extra, que es una pregunta que vi que se había subido. Esa es el mismo valor por todas las materias que ustedes vayan a hacer, no tiene valor extra, así que eso también es una buena cosa, ¿no? Acerca de Thompson Rivers University. Honestamente es que, y esto es algo para que todos nuestros nuevos seguidores entiendan, Canadá les abre las puertas para que ustedes puedan acceder a este bello país, puedan trabajar en este bello país, puedan vivir en este bello país, pero ustedes tienen que invertir en él. ¿Y cómo invierten en él? Invierten en ustedes mismos, invierten en estudios. Y es la única forma que ustedes puedan conseguir un permiso de trabajo actualmente. Esto es por regulaciones del gobierno federal. Las regulaciones han cambiado drásticamente desde el 2015 y actualmente es la forma más fácil
de uno, poder trabajar en Canadá y dos, poder inmigrar a Canadá. Por eso es que Vente a Canadá, bueno, les tiene toda esta gama de posibilidades a ustedes para que pues vean qué institución les gusta, qué programa les gusta y cómo pueden cumplir este sueño, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. No, yo ese día, la verdad, les invito a nosotros, Thompson Rivers University, llevamos participando muchas ferias, ya creo que ya como esto es como la quinta Así o es. sexta que participamos, y la verdad es una feria espectacular donde ustedes van a conseguir muchas opciones. Obviamente nosotros tenemos muchos programas, pero van a encontrar muchos otros en otras instituciones, en todas. Ellos tienen una variedad muy grande, que es lo rico en Vente a Canadá, y todo este montón de países que ahora participan, que se ha ampliado muchísimo. Ya se ha corrido la voz a nivel mundial y tenemos muchísimos países participando. Así que es una muy buena oportunidad para escoger eso, para escoger esa universidad, para responder, como decía Steven, preguntas nosotros directamente a ustedes, y pues poder hacer citas posteriores y podernos pues encontrar y pues tener una cita individual y resolver todas esas preguntas que ustedes tienen. Así es, y si usted estaba pensando en hacer una maestría en su país, un doctorado en su país o algo en el estilo, también, por ejemplo, saquen cuentas de cuánto les cuesta pagar la colegiatura de sus hijos en una escuela privada, en una institución privada en su país, y probablemente si sacan la cuenta, les va a salir lo mismo que si ustedes vienen y estudian un posgrado acá en Canadá, que les da acceso a que sus hijos menores de edad estudien de forma gratuita en nuestras instituciones educativas públicas. ¿Cierto, Andrea? Así es, la verdad, en comparación, ayer precisamente tocaba el tema con alguien, en comparación en Colombia, es supremamente costoso. O sea, una carrera en una muy buena universidad te puede costar 7,000, 8,000 dólares, que es lo que casi te cuesta un semestre en Thompson Rivers University. Así que no hay razones para quedarnos. Igual a veces también, pues desafortunadamente en nuestros países sufrimos de muchas cosas. Mira nomás con este tema del COVID como hemos sufrido, y otros países no. Así que no hay una razón para no hacer ese proyecto, para que los papás estén tranquilos. Además que Kamloops es una ciudad súper segura, súper tranquila, Es muy una ciudad canadiense, hermosa. hermosa, muy canadiense, con muchos lugares para visitar, muchas cosas para hacer, y bueno, cumplir ese sueño de que los hijos salgan del país, se vuelvan residentes, se vuelvan canadienses, o uno mismo, de si tiene hijos, familias, llevárselos afuera, que vivan otra vida, otro estilo de vida muy diferente. Claro, es una excelente inversión en su futuro o en el futuro de su familia, si es que tiene su familia. Y bueno, por acá tengo una pregunta de Kat y dice, ¿cuál es el costo promedio del primer año de una maestría en TRU? Bueno, el único que es diferente es el MBA porque tiene 5 semestres, pero de resto todas las maestrías son más o menos 18,000 dólares por año que tienes que pagar. Pero recuerda que el pago es semestral, entonces no hay necesidad de pagar todo el año. Mira que hay algo que he visto pronto mucho, y es que Sí. y esto me sirve mucho para que ustedes sepan y pues ayudarles en este momento. Hasta el 1 de mayo tenemos aplicaciones para el semestre de septiembre, es decir, quienes se quieren ir este año todavía lo pueden hacer, todavía estamos recibiendo inscripciones, no para todos los programas porque no todos tienen los mismos intakes, pero para el que está en septiembre, que es el semestre de fall, sí tenemos aún inscripciones para muchos programas, así que eso también que los anime a que este año sí se pueden ir. Excelente. Y por acá me pregunta Yowali Mota, dice, ¿ya están dando las clases presenciales? Bueno, esa es otra buena noticia que nosotros tuvimos ahora, y es que, bueno, muchos estudiantes ya han viajado. ¿Por qué han viajado? Porque están obviamente aprovechando su permiso de trabajo, están estudiando virtual, pero están aprovechando su permiso de trabajo. Pero hay una posibilidad muy alta, todos los que están ya allá en Canadá van a poder ingresar en septiembre en clases presenciales. Y la probabilidad es casi del 80% de que todos los que vayan viajando también puedan asistir a sus clases presenciales. Pues ¿por qué? Porque Canadá es un país de primer mundo donde la vacunación de ellos va súper bien, y esto es lo que pues, el gobierno quiere garantizar, que vaya súper bien para septiembre y que los estudiantes puedan retornar a sus clases común y corriente. Así que hay un Claro. porcentaje muy, muy alto, casi seguro que puedan retornar a sus clases presenciales, que eso es muy, muy chévere. Estamos esperando todos que así sea, porque bueno, si es así, ya ustedes van a poder regresar a las aulas y van a poder estar en contacto con sus maestros. Ahora, tengo por acá una pregunta y se me fue, dice Joheni Cortés, ¿cuánto tiempo demora el proceso? Entonces, ¿cuánto tiempo demora el proceso de aplicación a TRU y con cuánto tiempo debo considerar para hacer este proceso?
Bueno, lo más importante es considerar que ahora los tiempos de la embajada en la aprobación de visas se está demorando más por el tema del COVID. Esto retrasó todas las aprobaciones de visa. Entonces, más o menos se está tomando entre 3, 4 meses, 4 meses largos, y lo que se demora en la universidad, si ustedes hacen un registro, cuesta $100, y más o menos en 3 semanas la universidad les está dando una respuesta de si fueron aceptados o no. Y para máster sí se toma un poquito más, está cerca de unas 5 semanas. Entonces imagínate, son esas 3 a 5 semanas que están esperando, casi un mes, y súmenle el proceso de visado. Entonces hay que hacer todo con tiempo. Por ejemplo, si alguien se quiere ir en septiembre, lo que yo les decía, estamos aplicando en mayo, estamos más o menos en tiempo, pero justos. Entonces hay que tomar la decisión rápidamente y pues enviar la aplicación y todo esto. Pero obviamente primero siempre quiero que me contacten para no cometer errores con la aplicación y pues poderles dar como una asesoría un poco mejor. Aprovecho para saludar a una estudiante mía, Camila, que está ahí, que siempre vive recomendando TRU. Ella es una de nuestras estudiantes. Los comentarios que ustedes ven aquí son de estudiantes nuestros que están recomendando TRU porque ya están viviendo la experiencia con nosotros. Excelente. Oye, Andrea, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cobras por tu asesoría? No, nada, cero. Mira, la verdad, yo llevo muchos años trabajando en el sector de la educación, más de 8 años, y también fui estudiante internacional, también viví mucho tiempo afuera, y la verdad amo hacer estos proyectos de vida, ayudarle a los estudiantes con sus proyectos de vida, como que guiarlos y darles muchas luces. Muchas veces a esos estudiantes que piensan, quiero estudiar esto, pero tú por el perfil del estudiante otras cosas les puedes dar otro tipo de consejos que al final les resulta muy provechosos para su vida laboral y su vida profesional. Así que Claro. nada, me pueden contactar y nunca van a recibir ningún cobro de parte de nosotros. Y eso es muy importante, que aquí en Venta Canadá nosotros no comisionamos, nosotros no obtenemos nada, sino que las instituciones participan en nuestro evento en donde los vinculamos directamente con ustedes. Y así ustedes pueden contactar directamente a los representantes. Por ejemplo, Andrea, si ven su correo, es latam@tru.ca. Es decir, ella es empleada por parte de la universidad, ella no se beneficia de que ustedes estudien ahí, y ella les va a dar la mejor recomendación posible, ¿cierto? Sí, así es. Nada, 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 nada les voy a cobrar. Y nada, me encanta saber de los procesos, como les decía aquí, estudiantes que a la verdad yo también he tenido el placer y el gusto de asesorar. Al final están en su proyecto, se han ido, han viajado, están haciendo su sueño realidad. Y esa es mi satisfacción, ese es mi pago, que pues los veo muy, muy contentos allá en la universidad y disfrutando de Canadá, que es lo más importante. Recuerden, Canadá sí se puede, solamente es importante que se preparen, que tengan buen inglés, porque claro, el inglés es esencial, y también hay que tener los recursos para estudiar, pero recuerden que si ustedes se apoyan de sus padres o de familia, bueno, este sueño sí es alcanzable. Incluso ustedes pueden acudir a una institución financiera en su país y obtener un crédito para poder estudiar en Canadá. El límite se lo pone uno, ¿cierto? Así es, lo que yo te decía, de verdad que el límite no es ninguno, el límite es el cielo, todos podemos hacer muchísimas cosas. Además, esto también me gusta mencionarlo porque últimamente lo estoy trabajando mucho, y es el tema de ni siquiera el dinero, porque mira que hay muchas instituciones, muchas entidades en cada país de ustedes que les da facilidades. Ahora estamos trabajando en Colombia con el ICETEX, les cuento que ya van 2, 3 créditos aprobados para este semestre en ICETEX. Trabajamos con IFARU y en México también trabajamos con instituciones que les pueden brindar este tipo de apoyo financiero. Así que la verdad no hay excusas, no hay ningún límite para poder hacer este sueño realidad. Hay todas las opciones están dadas. Y ya lo escucharon, en su primer año ya trabajando recién egresados van a obtener lo invertido y más. Entonces, ahora sí que Canadá les abre las puertas, pero uno hay que invertir en uno mismo. Y entonces Canadá les deja subir al éxito. Y Andrea, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo acá preguntas de cómo puede uno contactarte. Por favor, ¿me puedes repetir tu correo electrónico nuevamente? Claro que sí, por favor contáctenme en latam@tru.ca, ese es mi correo. Hay gente que me está preguntando si me puedo agregar a Instagram, pero la verdad pues yo no respondo tanto los correos por Instagram, digamos que este es corporativo, pero no es tanto, más bien los emails me gustaría, porque es más puntual y me pueden hacer más preguntas, pero ahí puedo responder todo.
Pero igual no se vayan a perder la feria de Expo Vente a Canadá por nada, que allá voy a estar y les voy a poder responder más preguntas y vamos a poder hacer una cita posterior si así lo necesitan. Así que no se la pierdan por nada del mundo. Yo no sé, creo que Steven les va a recordar el día, la hora, todo para que no se la pierdan. Así es. Entonces, la feria va a ser el día 18, 19 y 20 de mayo y ustedes se pueden registrar en www.venteacanadá.com/expos. Ahí mismo ustedes pueden registrarse para la feria, que la feria es estos 3 días, solo son 3 horas por día de feria, pero todo ese día tenemos conferencias. Todos esos 3 días tenemos conferencias y cada uno de nuestros expositores imparte estas conferencias, así como las conferencias que tendremos por parte de la Embajada de Canadá, que estarán presentes los 3 días del evento y nos van a ayudar a resolver dudas sobre cómo obtener las visas de estudio, sobre cuáles son los nuevos requisitos, si es que hubo cambios ahora por pandemia, toda esa información y más en 3 días en venteacanadá.com/expos. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, que tengas una excelente noche. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y para todos ustedes que están acá en Instagram, les recuerdo, vamos a iniciar ahorita un Instagram Live con Felici Immigration Services, en donde vamos a responder sus dudas que ustedes tengan sobre inmigración a Canadá. Muchísimas gracias, Andrea, que tengas una excelente tarde. Gracias a ti, Steven, como siempre, un placer trabajar con ustedes, estar con todos estos estudiantes espectaculares que nos acompañan. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la feria, no se la pierdan. Nos vemos en la feria. Muchas gracias a todos. Recuerden registrarse a www.venteacanadá.com/expos y recuerden registrarse y ahí nos vamos a ver estos 3 días de feria. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos ahorita en unos minutitos en punto de las 7 de la tarde hora Toronto, 6 de la tarde hora Colombia y México. Vamos a tener esta transmisión especial con Felici Immigration Services en donde platicaremos un poco sobre cómo inmigrar a Canadá. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao. Hasta luego, bye bye.